tercera lección es Dios, lo que de Él conocemos, ese símbolo que aparece ahí como un 8 Un infinito, infinito. horizontal, es el símbolo de la eternidad. Mm. Em, Empezamos entonces con lo que de Dios conocemos y vamos a ver em, lo que tenemos para hoy día. Tomamos como base para esta clase el pasaje que está en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En este pasaje nosotros entendemos que el fin principal del hombre es conocer a Dios. No es, el hombre se afana en muchas cosas que para la eternidad carecen de valor, que el día en que se cierran los ojos, el día en que se mete dentro del ataúd, la persona no tiene nada, nada más que lo que haya conocido de Dios que lo acompañe. Lo demás todo se queda aquí y nos damos cuenta que muchas de estas cosas que nos afanan tanto no son solamente engaños de la vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías. Lo que Dios nos revela de su carácter, qué es lo que conocemos de Dios. Nosotros no podemos entender todo lo que es Dios porque Dios es eterno, porque Dios está mucho más allá del alcance de nuestras capacidades limitadas. Entendemos que Dios es espíritu, que es inmaterial, que es infinito, que no tiene principio ni fin, que es eterno, que nunca cambia, que es inmutable en su ser. En realidad, eterno eh, no es que nunca cambia. Eterno es que no tiene principio ni fin. Lo mismo que infinito, es inmutable en su ser. Ese será el mismo por los siglos de los siglos. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. La palabra omni deriva del griego también y que significa todo. Eh, Sabiduría, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, tenemos el carácter de lo que es, algunas personas le llaman atributo, pero es atributo no es la palabra correcta porque es como si nosotros le estuviésemos poniendo algo. No, Dios es en su naturaleza, en su carácter, es todo lo que les he expuesto en la lámina. De la naturaleza de Dios podemos decir que Dios es triuno. O sea, ¿qué significa eso? Que es tres personas y un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que existe por sí mismo antes de todo y después de todo. O sea, antes de Dios no existió nada, nunca Dios ha dejado de existir y seguirá existiendo aun cuando este universo se acabe, Dios seguirá existiendo. Dios es eterno, está fuera de la dimensión del tiempo y espacio. Como dice la primera lectura en el libro de Génesis, en el principio creó Dios. En el principio, para que exista un principio, entonces, y de creación tenía que haber espacio, materia y tiempo. Todo eso lo creó Dios en el principio. Dios es inmutable, no está sujeto a cambios. Él es el que es. Así se reveló cuando Moisés le fue enviado y le dijo en nombre de qué Dios voy a ir a los hebreos y decirle que Él se me apareció y que ahora es el tiempo en que van a ser liberados. ¿Y el nombre de qué Dios? Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy. Con esa es la identidad de Dios. Él es el que es. Por eso es que es
inmutable, no cambia, no tiene, no tiene principio ni fin. Dios es omnipresente, su presencia está en todas partes a la vez. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Ahora vamos a detallar, entregar con más detalle entonces lo que estaba enumerado en las láminas anteriores. La sempiterna existencia de Dios. Dice las Escrituras, no has sabido, no has oído que el Dios de los siglos es Jehová, el cual crió los términos de la tierra, no se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esa es la condición eh, con la cual nosotros se nos revela el carácter de Dios. La inmanencia moral de Dios. Dios es amor, Dios es juez justo, Dios es verdad, Dios es todo sabiduría y Dios es santo. Y la Biblia así lo confirma. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y primera de Juan 4:8 también dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La esencia de este Dios eterno, de este ser todopoderoso, es amor. Esa es su característica fundamental, que Dios, por encima de su poder, por encima de su gloria, Dios es fuente de todo amor. Dios no cambia. Esto de que Dios sea inmutable, la Biblia nos señala que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombra de variación. Dios nunca va a cambiar en su esencia. Dios es lo que es y permanecerá siempre siendo el mismo. Dios es el juez justo y pagará a cada uno según sus hechos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Entendemos, sabemos y esperamos el juicio final. Nuestra confianza en el día del juicio no está dada por nuestras buenas obras. No, las obras son el fruto de la fe. Cuando obramos recta y piamente es porque Dios está obrando en nosotros para que hagamos buenas obras. Ese es el propósito de nuestra relación con Dios, ser personas que hagan buenas obras. Pero cuando nos equivocamos, cuando pecamos, Dios también ha provisto para nosotros la justificación en Cristo Jesús previo arrepentimiento. Esa es la condición. Arrepentimiento es no volver atrás sobre sus pasos. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Y por supuesto, cambiar la dirección de nuestros actos. Dios es santo, en él no hay ningún mal. Satán es el origen de todo el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La santidad es la carencia absoluta de pecado. Ahora, la palabra santo significa también apartado. Nosotros como seres humanos, creyentes en Dios, redimidos del poder del pecado a través de la sangre de Jesucristo, pasamos a ser llamados santos, pero no porque en nosotros haya un permanente estado de santidad, porque somos pecadores. La santidad nuestra es una santidad posicional que se nos es otorgada por la santidad de Cristo. Él fue el que nos otorga ese manto de santidad. Nosotros practicamos la santidad, pero ante los ojos de Dios, Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a su Hijo. Finalmente, el mal tendrá juicio y este juicio
nosotros tenemos que entenderlo del siguiente modo. Cuando Satanás se revela, es la causa, el orgullo es la causa de su primer pecado. Quiso ser igual a Dios. Entonces se rebeló contra Dios. Nosotros podemos subentender que en ese instante, en ese espacio de tiempo, eh, la, la posibilidad era que Dios destruyera completamente a Satanás, y siempre muchas personas se preguntan por eso, se preguntan por qué Dios no destruyó inmediatamente a Satanás. Nosotros tenemos que entender que los ángeles no son seres eternos, ellos fueron creados, ellos están siempre delante de la presencia de Dios, lo mismo que Satanás. Satanás dio origen en su corazón a la rebelión, y cuando nosotros eh, miramos por fe ese instante y decimos por qué Dios no lo destruyó, los ángeles no habrían conocido toda la profundidad del mal. Fue con la creación del hombre que, tomado, cautivado por el poder de Satanás, y viendo todo lo que pasa ahora en la tierra, las injusticias, los crímenes, la maldad que hay, cómo va en aumento, y todo lo que ha sido a través de toda la historia del hombre, la destrucción de las guerras, a través del pecado del hombre, toda la violencia se traspasó hacia la naturaleza, el reino animal. Y cuando vemos toda esta maldad, los ángeles, imagínense que a nosotros no, no nos es grato ver todas estas cosas. ¿Cómo se sentirán los ángeles que ellos no conocen el pecado? Y la Biblia nos dice que nosotros somos espectáculo, el ser humano es espectáculo para los ángeles. O es como toda una tremenda obra trágica que se está desarrollando en la tierra, mientras en el cielo los ángeles le piden a Dios ahora que haga justicia. Por eso el día en que Dios determine el día del juicio final, cuando Satanás y sus secuaces y sus seguidores, hombres y espíritus, sean juzgados y lanzados en el lago ardiente de fuego y azufre, entonces no habrá ningún ser creado por Dios que pueda decir que eso es injusto. Pero si hubiese destruido Dios a Satanás en el mismo momento en que él se revela, entonces los ángeles podrían haber pensado que Dios era un tirano que se destruía a todo aquel que se le oponía. Pero ahora Dios ha mostrado su amor, porque al ser humano lo redime y lo perdona. ¿Por qué entonces no perdona a los ángeles caídos? Porque el ser humano no conoce, no ha estado en la presencia de Dios. Y los ángeles sí estuvieron y conocieron de la misericordia y bondad de Dios. Entonces no pueden tener una segunda oportunidad. La Trinidad en la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo existen desde la eternidad. De hecho, en los primeros pasajes de Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el haz del abismo. Y aquí encontramos nosotros que el testimonio que tiene Dios de cada uno de nosotros es dado primero porque Dios, como juez justo, nos juzga respecto a nuestra naturaleza, y nosotros no podemos justificarnos delante del Padre. Pero el Verbo, la palabra perfecta de Dios Jesucristo, el Dios hombre, nos redime y nos conoce, y Él dice que somos sus ovejas. Entonces, el Espíritu Santo nos justifica delante del Padre. Esta es la forma en cómo se entiende nuestra posición delante de Dios. Y los que dan testimonio en la tierra de nosotros es el Espíritu Santo, que dice que somos
nuestro espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El agua, porque cuando nosotros hemos aceptado a través del arrepentimiento el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo, somos bautizados. El agua entonces simboliza el lavamiento de nuestros pecados. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, es el testigo permanente de nuestra justificación. Y todo esto concuerda en uno, en nuestra salvación, en nuestra posición delante de Dios como hijos de Dios. Una de las cosas como podemos entender, porque siempre está la crítica, dice, ustedes creen en tres dioses, entonces, son politeístas. No, una de las formas en cómo nosotros podemos comprender en plenitud la existencia de un ser dividido en tres o, o en una triunidad, no está mal dicha la palabra división, es la forma en cómo se nos presenta el agua, que es nuestro líquido vital para nuestra existencia. La tenemos el agua como líquido, el agua como vapor y el agua como sólido, en hielo. En las nubes el agua está en estado de vapor. Cuando llueve y va por los ríos y en el mar, está en estado líquido, y cuando se congela por el frío está en estado sólido. Y siempre sigue siendo la misma agua, no cambia. Ahora entonces le doy la oportunidad para que ustedes hagan las consultas pertinentes que, que estimen eh, me pueden, me pueden consultar al respecto para que avancemos. Los términos son un poco difícil de comprender, omni, omnipresente, omnipotente, porque la teología fue la fusión de la fe de los judíos, de la religión judaica, con la sabiduría griega. Así es como nace la filosofía, y la filosofía nace en Alejandría, en el siglo III, cuando se inicia el conocimiento de los griegos de los escritos sagrados de los judíos. Y luego se va desarrollando con el paso de los años. Nosotros sabemos que los griegos buscaban la sabiduría. De hecho, el apóstol Pablo los identifica, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y de esas dos cosas se fusionaron y dieron origen a la teología. Entonces podemos resumir que Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, santidad, justicia, bondad y verdad. Eso es importante que nosotros tengamos, porque en la medida en que tenemos el concepto correcto de lo que podemos entender con nuestra mente limitada, de lo que es Dios, vamos a tener también una fe correcta. A veces da pena. Estos días yo tenía tengo un ex compañero de curso que tenía un nieto enfermo por el que me pidió oración, que oráramos, y luego entonces él me manda algunas consideraciones que, cuando uno mira, eh, ve cómo la religión, cuando está vacía del sentido correcto, se llena de paganismo y de idolatría, y se llena de ignorancia. Y una de las cosas que más afecta a la comunión con Dios es nuestra propia ignorancia. Por eso es Ujú. que
Dios nos dice que el que no tiene sabiduría, demándesela a Dios, pídala, porque Él la da. Todo lo que nosotros eh, queremos saber o debemos saber respecto a Dios, Él nos va a dar la capacidad para comprender, para entender, y nuestra relación con Dios se va a ir enriqueciendo en la medida en que de forma correcta vamos entendiendo las escrituras, y eso nos va a dar la firmeza para no ser movidos después por todo viento de doctrina, porque son las ignorancias las que llevan después por caminos equivocados a las personas, o el tratar de asimilar o acercarse al mundo. El catolicismo erró gravemente cuando mezcló la, la, la cultura greco-latina, la cultura de los griegos y de los romanos, que era la cultura imperante en ese entonces, y la llevó y la metió en la iglesia. No es así como debe ser. En la iglesia la que tiene que cambiar al mundo, no el mundo cambiar a la iglesia. Y eso de tener santos y de termina después en lo que vive la gente creyendo que otro hombre puede ayudarle delante de Dios, Mm, cuando todo hombre que parte de esta tierra ya no sabe nada más de este mundo, no mm, tiene ningún conocimiento de este mundo. No puede el Padre desde el cielo ayudar al Hijo aquí en la tierra, no puede la madre, no puede el tío ni el abuelito, por más buena persona que hayan sido, no pueden hacer nada. Si hubiese habido un solo hombre justo, tan solo un hombre justo, no hubiese habido necesidad que viniera el Hijo de Dios a redimirnos. Ese hombre nos habría redimido a todos, pero no mm. hay justo ni aún uno, nunca ha habido ni lo habrá. Todos somos pecadores. Todos Por son eso es pecadores. importantísimo que tengamos un concepto eh, lo más cercano posible a lo que puede nuestra mente finita comprender de Dios, para que también tengamos el temor de Dios siempre reverente en nuestros corazones. Ese es el fin principal del hombre. La razón por la que el hombre existe y Dios lo creó es para que él conozca a Dios a través del camino de la fe y viva con él para siempre. Había asociado así. Bueno, ¿hay algo más que me quieran consultar? Hemos ido, hacemos un breve repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, Ujú. Tenemos, partimos con lo primero que es la Biblia, la que es Biblia. el libro por el cual conocemos a Dios. No hay Claro. otro libro. La Biblia en sí misma nos dice que es la palabra de Dios. Ella reclama serlo. ¿Y por qué entendemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque lo que ella dice se cumple. Todo lo que se ha dicho se cumple, y lo que falta por cumplir lo está viendo uno día a día, que vamos camino hacia allá. La Biblia no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Ujú, Santo. La palabra inspirar significa literalmente hablar al oído. Dios le habló, y esas palabras son las que han resonado a través de la escritura por todos los tiempos en que hemos tenido la Biblia. Los libros de la Biblia están separados. Hay ujú. 39 libros en el Antiguo Testamento y Antiguo 27 en el en el Nuevo nuevo. Testamento. Ujú. Sí. Y en la Biblia tenemos el Pentateuco, que son los libros de la ley, los libros históricos, que Ujú, son los libros que nos cuentan la historia de la formación del pueblo de Israel, con el cual Dios hizo un trato, un pacto, que ellos iban a ser los depositarios de la palabra de Dios para la humanidad. Y ellos lo cumplieron en ese aspecto. Lo que no cumplieron fue creerle en todo a Dios, y ellos se apartaron del camino de Dios. Es la naturaleza humana, no es que porque sean ellos judíos o hebreos, ellos son rebeldes.
es toda la naturaleza humana, nosotros también lo somos. Eh, Después vienen los libros poéticos en donde la palabra de Dios está o cantada o está en la poesía oriental. Y los libros de la sabiduría también están incluidos dentro de los libros poéticos. Después los profetas mayores, que lo de mayores solo tiene que ver con que tienen Año. más escritos, no es que sean Ujú. mayores por algún grado de más santidad, no, es solamente porque sus escritos son más extensos. Y los profetas Y menores, los poquitos que menores. sus escritos son menos extensos, hasta Malaquía. Desde Malaquía a nuestro Señor Jesucristo hay un silencio de Dios de 400 años. Los mismos años que Dios estuvo en silencio mientras se formó el pueblo de Israel en Egipto. Mientras estuvo en Egipto, Dios guardó silencio a pesar del clamor y llegado al momento mandó al libertador que fue Moisés, que conocemos su historia y todo lo que él hizo, los portentos que hizo en Egipto. También lo mismo después. Terminan las revelaciones con Malaquías y Malaquías 400 años de silencio para que viniera el más grande hombre que es nuestro Señor Jesucristo, que cambió los tiempos, cambió y además los años se empezaron a contar desde su nacimiento y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, eh, pleno de milagros, y ahí es donde nosotros podemos ver cómo, cómo los engaños de este mundo en las religiones falsas, los musulmanes no pueden decir que su profeta hizo un milagro. No hay ni un milagro de parte de Mahoma. Por el contrario, hay una conducta que a nuestros ojos es licenciosa. Él practicaba la poligamia y todo su doctrina de, de salvación o de vida eterna está relacionado con el sexo. Ustedes hemos oído hasta la saciedad que les prometen a los musulmanes, le prometen a esta gente que se inmola, que hace las bombas humanas, que van a tener todo aquel yihadista que va a, a hacer algo, una guerra santa y va a morir por esa guerra santa, lo esperan 70 vírgenes en el paraíso. Realmente Eso lo, eso no lo lo sabía. Ese es el premio. Ese es el Ese es el premio, premio. claro, No lo que sabía yo. eso es, ese es el premio. Y Tampoco sé. cuando nosotros vemos también a los mormones también, eh, eh, ellos dicen que las personas, cuando llora el bebé aquí en la tierra, cuando nace un bebé y llora, ahí es cuando entra el alma, y el alma es la relación sexual de los ángeles. eh, José Smith también practicaba la poligamia y los mormones, si no se les prohibiera por ley, practicarían la poligamia también. Entonces, uno se da cuenta, se va dando cuenta que generalmente estas religiones falsas conllevan en su naturaleza no solo la rebelión contra la palabra de Dios, sino también la aberración de confundir cuando está claro que el Señor nos dijo que allá en el cielo, cuando le preguntan los rabinos de quién va a ser la esposa que ha tenido cumpliéndose la ley antigua, que los 7 hermanos la tuvieron por mujer, de quién va a ser en el reino de los cielos, porque ellos no creían, los saduceos no creían en la resurrección y la vida eterna. Entonces el Señor le dice, ray las escrituras, sabiendo que eh, allá en el cielo serán como ángeles. ¿Mm? Entonces, todo esto Sí. cuando se sale de la Biblia,
Lo único que se logra es que las personas vayan por caminos equivocados y realmente aberrantes. En el Nuevo Testamento, entonces, ya el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo, y en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era Griego. la lengua universal de esos tiempos. Dios preparó Ujú. todo. Si nosotros miramos eso, Dios preparó todo. Los imperios del mundo, cuando viene Alejandro Magno y hace su imperio, él estaba preparando el lenguaje, la sabiduría de los griegos para que el evangelio fuese recibido. Y cuando vienen los romanos prepararon los caminos. Ellos fueron los grandes constructores. Entonces, los que llevaron el evangelio, los apóstoles, predicaron por caminos que habían construido los romanos. Y Mm. sabemos también que la primera traducción de la Biblia incluyó los libros apócrifos porque esa traducción no fue hecha de la tradición hebrea, sino que fue hecha de la Septuaginta, que fue la primera traducción que hicieron los 70 sabios en Alejandría. Nosotros tenemos los escritos masoréticos, que eran los que los judíos les fue entregado como escritos sagrados. Mm. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el texto Receptus, que es el texto más fiel a las escrituras que le fueron dadas en sus originales o en sus comienzos a los apóstoles. Ya no hay ningún original porque ya en esos tiempos, en el tiempo del Nuevo Testamento, estaba en mayor uso el papel, y el papel duraba mucho menos que la vitela con lo que fue escrito los pergaminos, en, que era la escritura que ocuparon los hebreos, el material que ocuparon para la escritura los hebreos. La segunda lección entonces nos habló de la revelación natural. Y la revelación natural es que si no tuviésemos Biblias, los hombres igual nos podríamos dar cuenta de la grandeza de un ser creador, de la existencia de este ser creador a través de las obras que están en la naturaleza. Porque los Revelación suelos, natural. claro, la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y ahí cada día la ciencia nos hace mirar con más asombro la grandeza del poder creador de Dios, porque, claro, antiguamente los hombres veían a lo más unas 20.000 estrellas, y así todo le colocaron nombre a las constelaciones, pero cuando el hombre ha podido inventar los telescopios y llevarlos hasta el espacio exterior, se ha visto hasta los bordes del universo, que es Mm. una maravilla darnos cuenta que ya las medidas que para nosotros son tan extensas como el kilómetro, no tienen ninguna significancia en las medidas Mm. siderales, en las medidas del espacio exterior. Hay que medirlo en años luz. Y el año luz es la velocidad con la que la luz recorre el cosmos, y a 300.000 kilómetros por segundo. Esto nos dice que la distancia del Sol está a 8 minutos de años luz de la Tierra. Y cuando hablamos de un año luz, entonces ya la distancia es eh, casi imposible que nosotros la podamos calibrar dentro de nuestra mente. Y llegamos entonces a nuestra lección de hoy día, que era Dios. Cómo Dios. poder comprender, entender lo que el hombre puede deducir, puede saber acerca de Dios. Esto obviamente que es un vistazo, y cuando estemos en su presencia conoceremos, porque le veremos como Él Mm. es.